Buenas noches amigos y bienvenidos a otra edición de Business Night Talks. Hoy tengo el gusto de presentarles a Alejandra Rodríguez Larraín, CEO de Peru Runners. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Gracias, muchísimas gracias por que nos acompañes. Alejandra, vi en tu LinkedIn que tu formación profesional empieza con administración, economía, y después hiciste un giro hacia el deporte. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue eso? Sí, bueno, yo después de haber pasado por una serie de carreras distintas, digamos, de intención de ser arquitecta, abogada, etcétera, pensaba que ya no había ninguna carrera para mí, estaba un poco desconsolada hasta que encontré en la administración algo muy amplio, algo que iba mucho con mi personalidad, algo que yo no sabía, digamos, de más joven, no sabía lo que implicaba la administración de empresas y me encantó. Entonces, ingresé a esa carrera, terminé de administración, sintiendo que era un poco lo que en verdad era para mí y me sentía muy a gusto. De hecho, mientras estudiaba administración me daba cuenta que mis amigos odiaban los cursos, los pocos cursos que habían de economía. Y sin embargo, a mí los que más me gustaban eran los de economía. Entonces, en paralelo comencé a llevar también la carrera de economía y finanzas. Entonces, las llevé las dos en paralelo, terminé después del año y medio ya la segunda carrera también. Y siempre un poco con la óptica de pensar de tener algo propio, era una de las cosas que me motivaba mucho. Y por otro lado, cuando no estuviera en algo propio, trabajar en algo que realmente genere impacto en el mundo, ¿no? Entonces, yo me imaginaba más por el lado de las economías y finanzas en un banco mundial, etcétera, ¿no? Entonces, trabajé varios años en el tema de banca, finanzas, fondos de inversión. Aprendí muchísimo, fue una súper escuela. Me sentía también muy a gusto en esa área. Y cuando ya pensé en qué cosa viene, digamos, en la parte de estudios, de continuar estudiando, eh, se me ocurrió decirle a mi padre, que es quien fundó justamente Peru Runners, si podía yo apoyarlo unos 6 meses con la reorganización de la empresa antes de irme a estudiar fuera, que estaba buscando algún máster, etcétera, ¿no? Y bueno, llegué a Peru Runners en 2012 y aquí me tienes 11 años después, nunca me fui. Y es así que vira un poco mi carrera del mundo de banca y finanzas hacia el mundo deportivo. ¿Cómo era Peru Runners en el 2011, 12? Pero bueno, era una empresa que ya era constituida, era una empresa que desde el 2000 ya venía organizando eventos, venía siendo un club deportivo exitoso, digamos, sostenible. Y era una empresa bastante familiar, pequeña, con unos 3, 4 colaboradores a tiempo completo, con mi padre, que es el hombre de las ideas y el loco que traía siempre los proyectos. Organizaba unos 3 a 4 eventos en el año, algunos eran propios, otros eran para terceros. Y es ahí donde yo llego y me enamoro un poco de todas las posibilidades que tiene Peru Runners de poder ejecutar diversas ideas, diversos proyectos y sobre todo de generar impacto, ¿no? Y ahí pasamos pues de hacer unos 3 a 4 eventos al año a hacer 30, 35 eventos al año, ¿no? Me imagino que Peru Runners no era el negocio principal de tu padre. No, mi padre es abogado, él tenía su estudio de abogados, llega un punto en la vida en que sí, ya deja el terno y la corbata, como él dice, porque de hecho no había nacido para el terno y la corbata y se dedica al 100% a Peru Runners, pero ya en los pocos años, ¿no? De ahí entro yo, entra mi hermana, de hecho, también unos momentos, y le damos un poco la vuelta. A Peru Runners como una empresa que ya era una institución, ya era una empresa constituida, era definitivamente mi padre cuando crea Peru Runners como empresa, desde un inicio, como te contaba hace un rato, él la constituye como empresa, la constituye como una SAC, él con su mente de abogado no quería que sea un simple emprendimiento o un grupo de amigos, sino que realmente sea una institución que sea sostenible. Y cuando llego yo, creo que entre la visión de él y la mía nos complementamos mucho y logramos que el coche avance y que definitivamente esa innovación y esa pasión que él traía se pueda ejecutar y que sea bastante escalable, ¿no? Esa Claro. escalabilidad creo que la logramos cuando ya estamos en equipo. ¿Cuál era el propósito que tenía Peru Runners cuando tu padre la inicia y cuál es el propósito de Peru Runners hoy? Mira, yo creo Perú Runners nace en el 84
como club de corredores, como ese club de amigos que utilizaban el running como una herramienta realmente para tener un mejor estilo de vida, vivían el running como parte de su vida, ¿no? Yo creo que en esos momentos era como eh, una pastilla para ser mejores, para vivir una vida mejor, para contagiar al resto, para ser mejores. Y cuando él ya en los 2000 lo convierte en una empresa, en una compañía, creo que su misión es llevar el running a todos los rincones del Perú, ¿no? Y creo que de alguna manera sigue siendo la misma misión, la misión no ha cambiado. Eh, Creo que Perú Runner siempre tuvo desde un inicio los valores de ser inclusivo, de que sea todas las sangres, todas las edades, todos los tipos y los backgrounds de personas están bienvenidas. Y el ingrediente adicional que creo que puede tener ahora Perú Runners es el trabajo, digamos, de comunidad de manera muy profesional, ¿no? Trabajar todo el tema comunitario y el tema de la inclusión, el tema de que sea el deporte como una herramienta para transformar socialmente y para ser catalizador de cambio en la sociedad de una manera bastante más orientada a lo que es, digamos, desarrollo, ¿no? Ya con las políticas del tema de utilizarlo como herramienta de desarrollo. ¿Cómo mides esa gestión? ¿En número de participantes, en personas que corren? Mira, hay varios indicadores. Por un lado tenemos, como te decía, la cantidad de eventos que realizamos en el año, ¿Qué que de tipo de por eventos sí, son? eventos en su mayoría son carreras pedestres, Carreras. maratones. También organizamos charlas, organizamos algunos eventos corporativos, diversos, algunos temas educativos relacionados a running, ¿no? En su mayoría son maratones y carreras. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La maratón y la carrera pedestre es como la fiesta, ¿no? Tú puedes realizar muchísimas actividades. Nosotros tenemos programas largos de capacitación con diferentes empresas, corporativos, que son para de repente aglutinar a los grupos de colaboradores, generar valores, empoderar a los hombres y a las mujeres, empoderar a ciertos sectores de algunas empresas, etcétera, a través del running. Pero el día de la carrera es la fiesta, ¿no? Es una fiesta donde realmente se vive todo eso que significa el running, que en realidad va mucho más del mero ejercicio y el mero mover las piernas y los brazos. El running te trae todo el tema de comunidad, de trabajo en equipo, de conocerte, digamos, con otras personas sin caretas. Pues alguien a las 6 de la mañana, o sea, imagínate, pues, ¿no? No tienes Claro. ni maquillaje, ni te has terminado de peinar, etcétera. Entonces, llegas con definitivamente tu ser tal cual al lugar, a compartir con otras personas que son muy distintas a ti en muchas cosas y muy parecidas a ti en otras, ¿no? Entonces, creo que todo esa mística de running, esas sensaciones, lo bonito que tiene el running, el día de las carreras es la fiesta donde se celebra, donde se exacerba, donde realmente todos lo viven y todos lo disfrutan. Y también las carreras son a veces esos momentos para el que aún no practica el running o no lo tiene dentro de su día a día, pueda descubrirlo, pueda decir, wow, qué lindo, qué bonito que es esto, qué genial ver cómo tanta gente es feliz en un día, cómo tanta gente comparte. Y luego se anima por incluirlo en su día a día, ¿no? Entonces, tenemos desde la cantidad de eventos que realizamos en el año hasta la cantidad de participantes que podemos, digamos, alcanzar en un año, la cantidad de repente de suscriptores que tenemos de diferentes temas educativos de running, etcétera. Entonces, son números que van subiendo y que nos van mostrando que la aguja de cómo el running va creciendo en el Perú definitivamente está avanzando. ¿Cómo ha crecido en estos casi 40 años, 36, 37 años que tiene Perú Runners? Mira, yo creo que el running en los 80, cuando comenzó Perú Runners, era una comunidad y una industria incipiente, ¿no? Habían pocos que practicaban el running, digamos, en el día a día. Habían algunos más que podían de repente correr carreras y animarse a ir a competencias. Habían algunas competencias y muchas que son de verdad de sacarse el sombrero, como por ejemplo la Cafetal, que organizaba carreras que eran carreras masivas, que sin embargo no se sabía cuánto medían exactamente, qué cosa te iban a dar. Era otro tipo de eventos en esa época y había mucha gente que lo corría.
En esas épocas se decía que corrían 50.000 personas la Cafetal, pues, pero ya sabemos que 50.000 personas es la maratón más grande del mundo, que es Nueva York, Claro. y en las calles de Lima, imposible que en esas épocas se haya sabido. Entonces era algo bastante empírico, de repente poniéndonos a pensar en cuántas personas son capaces de correr la maratón completa, los 42 kilómetros, habrían habido pues además de los profesionales, por supuesto, en el Valle del Mantaro, el Valle del Urubamba, etcétera, unos cientos de runners que recién eran capaces de correr una maratón completa, ¿no? Ahora hablamos ya de miles de corredores que son capaces de correr una maratón completa. Entonces, siendo ellos un poquito como la punta de la pirámide, ya sabemos que debajo pues tenemos de repente una comunidad deportiva que está dispuesta a correr 10 kilómetros que supera los 30.000 corredores, ¿no? Y los que están dispuestos a inscribirse en una carrera de 10 kilómetros y pagar por el servicio de la carrera, estamos hablando entre 15 y 20.000 personas. Entonces, son números que han subido bastante. Antes el running, las carreras eran gratuitas, no habían carreras pagadas o eran un pago muy simbólico, entonces los participantes no exigían tampoco un servicio de calidad. Ahora las carreras que se hacen y en las que la gente busca y está dispuesta para inscribirse son carreras que tienen la misma calidad de los mejores eventos a nivel mundial. Tenemos el chip de cronometraje, el mejor material de polo, los mejores sistemas de todo lo que implica el running, ¿no? Entonces, ahí sí son números que han crecido a pasos agigantados. ¿Y esos 20.000 que mencionas son a nivel Lima o a nivel nacional? A nivel nacional, sí, a nivel nacional, para las carreras más grandes a nivel Lima, viajan de todo el Perú y para muchas carreras y maratones también que hay en diferentes provincias, también viajan limeños, piuranos, arequipeños. La zona norte es muy fuerte en running, por ejemplo, y definitivamente es un mercado que está creciendo en el sentido de valorar esa experiencia de lo que es la carrera, ¿no? El COVID Claro. y la pandemia también han ayudado a que nosotros justamente valoremos el día a día, esas experiencias del día a día, esos viajes, esas experiencias de fin de semana, que justamente es lo que puede ser una carrera, ese compartir con personas que, digamos, tienen la misma pasión que tú, ¿no? Entonces, ahora, digamos, tal vez esos runners que antes eran los trotadores de parque, que todavía no se animaban a correr una carrera, están ya dispuestos a vivir esa experiencia más allá que es correr una carrera, que es una fiesta deportiva, ¿no? El running es una excusa y lo que sucede alrededor es maravilloso, ¿no? Y Lima se está convirtiendo también en receptora de corredores internacionales. Sí, definitivamente eso ha crecido mucho. Creo que el Perú de por sí es un ejemplo perfecto de lo que puede ser un gran destino de turismo deportivo. Primero que en Lima, por ejemplo, tenemos una ciudad que muchos creen, que no conocen, creen que es una ciudad andina, que no es una ciudad al nivel del mar, y la facilidad que podemos tener para correr en Lima con el clima perfecto que hay todo el año Claro. existe en pocos lugares del mundo, ¿no? Entonces, Lima como ciudad y como clima runner y la altimetría que tiene es maravillosa para poder atraerlo y lo hace. De hecho, en la Lima 42K, que es la maratón de la ciudad promovida por Adidas, ya el porcentaje de personas internacionales que la corren es ya más del 15% y se perfila que esto siga creciendo, ¿no? Y lo mismo la media maratón de Lima, es una carrera que existe desde 1909. Tiene más de 100 años, Antigua. es la media maratón más antigua del mundo. Esa es la que organiza la municipalidad, La organizamos nosotros junto con la junto con la municipalidad, municipalidad. sí, y es la media maratón más antigua del mundo. En España se creía hace muchos años que Elche era la media más antigua, pero esa carrera es de 1956. Wow. Entonces Lima definitivamente le saca la ventaja a cualquier media maratón y es un espectáculo, ¿no? Parte en la Plaza de Armas, discurre por toda la ciudad, regresa al Circuito Mágico del Agua y son carreras que atraen por sus características a muchos internacionales. Y lo mismo hacen otras carreras también en el Perú que tienen destinos muy interesantes, ¿no? Carreras que son en Cusco, en Pacasmayo, en el norte, etcétera, que creo que cada vez más van a comenzar a atraer un público internacional y finalmente es lo que hace una carrera generar impacto positivo económico en la ciudad en la que se realiza. Pero ahora que lo mencionas, recordé que serán poco más de 10 años, yo participé, terminé los 21 kilómetros en 2 horas, pero recuerdo en algún punto por el kilómetro 17 o algo que ya no podía más con mi alma,
Y en un ovalito en Lima había una banda que estaba tocando Don't Stop Believing de Journey y me dio así una inyección de adrenalina que me faltaba para terminar la carrera sufriendo, Claro. pero la Sí, terminé. Sí, 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 claro, efectivamente. de hecho, y eso es algo interesante porque parte del ADN de Perú Runners es no quedarse simplemente en lo correcto, en lo que está bien ejecutado y en lo que funciona bien, sino siempre ir un poquito más allá, mirar las otras industrias, inspirarnos de otros espectáculos, de otros eventos, para justamente traer eso a las carreras, ¿no? En nuestras carreras se caracterizan por tener, por ejemplo, shows en ruta. Siempre animamos a los auspiciadores, a los patrocinadores a que traigan todo ese conocimiento que tienen ellos y todo ese mensaje que quieren llevar a la comunidad a través de puntos de entretenimiento y traer contenido interesante a la carrera para que justamente tú recuerdes el evento, no como hoy lo que corrí, los kilómetros y las horas que me demoré, sino esos momentos, como tú dices, cuando pasaste por ese balito, te acuerdas hasta la canción Sí, sí, que estabas escuchando totalmente. y tienes el recuerdo de esa experiencia que es una experiencia que te la llevas contigo para siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La industria deportiva es finalmente la industria de las emociones, ¿no? Y es algo, pocas industrias, en pocas industrias suceden tantas cosas a la vez, ¿no? Y en el running, eh, el que es participante de la carrera a la vez es espectador, porque es espectador de todo lo que sucede alrededor en el camino de la carrera y a la vez participa, ¿no? Entonces, eso también es algo muy peculiar, porque cuando uno ve, por ejemplo, eventos de fútbol, tú eres espectador y estás viendo a tu equipo, pero de alguna manera eres pasivo y igual la emoción que tú puedes llegar a sentir es maravillosa. Entonces, en el running se combina eso con que además tú seas participante de ese propio espectáculo, ¿no? Entonces, ahí es donde la importancia está en los detalles y por eso es que tenemos un equipo súper, digamos, multifacético que se dedica a temas desde producción, audiovisuales, expertos en comunicación, también, por supuesto, economistas, financistas, ¿no? Un poco de todo, porque para lograr que un evento sea exitoso y que realmente le hable al público, el público esté contento y sepamos qué cosa es lo que ellos quieren, necesitamos un equipo bastante integral, ¿no? Y eso es lo que felizmente hemos logrado con estos años de Cuéntanos trabajo. cuántos otros sectores de la economía giran alrededor de una carrera grande, como la media maratón o los 42K de Lima. Mira, por ejemplo, pensando un poco en impacto, en el impacto económico que se genera por los espectadores y los participantes que llegan. El año pasado la Lima 42K, que fue en Miraflores, todos los locales de alrededor del Parque Kennedy se quedaron sin nada a las 12 del día. Es decir, quedaron desabastecidos, la oferta superó, o sea, la demanda superó a la oferta y este año ya se están preparando para ver qué justamente packs preparan para atender a toda esta demanda, que no solamente son los casi 20.000 corredores, sino sus familiares, espectadores que vienen a verlo, etcétera, ¿no? Entonces, el sector de restaurantes, el sector hotelero, es un sector, esos son los principales sectores que siempre tienen un impacto muy positivo cada vez que hay una carrera. El sector textil, porque justamente tenemos que mandar a hacer los t-shirts, etcétera. El proveedor de medallas, que es todo el tema metalúrgico y tal. Entonces son muchísimos, digamos, muchísimas industrias Claro. nacionales que se activan cuando hay un evento y lo más lindo es que el trabajo en conjunto hace que seamos todos aliados, ¿no? Cuando trabajamos un evento, a nosotros nos gusta justamente incluir a todos los que trabajamos dentro del evento como aliados estratégicos, ¿no? Por ejemplo, diseña y crea las medallas más lindas, está totalmente comprometido en que la medalla de ese evento supere a la del evento anterior. Entonces, no es un simple proveedor de nosotros y nosotros le damos las ideas, sino que se convierte en un socio estratégico, ¿no? Y lo mismo con la industria hotelera, la industria de la restauración. Eh, las municipalidades, por ejemplo, trabajan mucho este tema del sector hoteles y turismo para las carreras, ¿no? Y es algo que debería comenzar a tomarse cada vez más en cuenta para realmente activar ese sector, ¿no? Sobre todo ahora que ha estado tan golpeado después de la pandemia y que vemos que se está reactivando, así que Claro. estamos súper felices de ahí poder aportar aquellos runners internacionales e incluso locales que quieren justamente consumir en restaurantes y en hoteles locales. Claro. Alejandra, la organización de un evento de esta magnitud, me imagino, nunca lo he hecho, ni me lo he puesto a pensar hasta que ahora que converso contigo,
que involucra poner de acuerdo a muchas partes, tanto autoridades cuanto personas del sector privado, multiindustrias, y me imagino que eso es imposible hacerlo todo. ¿Cómo es tu Sí. equipo? Cuéntanos de Perú Runners atrás, la gente que lo hace Sí, bueno, nosotros, como posible? te decía, somos un equipo bastante multidisciplinario. Primero que dependiendo de la envergadura del evento, una organización como mínimo la que trabajamos con 6 meses de anticipación y las carreras más grandes con un año de anticipación. Incluso más porque ya, por ejemplo, ahorita estamos planeando temas de la Lima 42K que es en mayo, pero algunos de ellos ya los estamos planeando para el 2024, ¿no? Entonces, realmente es un año o más de trabajo, ¿no? Y aquí se comienzan a involucrar los equipos de un año antes, el equipo central, ya 6 meses antes, un equipo un poquito más grande, una semana antes, un poco más grande, y el día del evento pueden llegar a trabajar más de 3.000 personas, ¿no? Entonces, es realmente algo que a mí, al menos el dinamismo de esto, me motiva mucho y es algo que me da como ese fuego para seguir avanzando y para seguir en movimiento. Y de hecho, el equipo con el que trabajo, que es un equipo que, primero, que le gusta el deporte, o sea, todos los que trabajan en Perú Runners les gusta el deporte, o son runners, o son ciclistas, o son triatletas, entonces todos tienen un poquito este ADN runner que los hace conocer un poco las necesidades del consumidor, del usuario, saber entenderlo, cuando diseñan algún tema, saben que ellos como usuarios qué cosa harían, cuando diseñamos algún flujo dentro del evento, también estamos pensando como runners. Entonces, eso es un requisito fundamental para alguien que trabaja en Perú Runners. Es el número uno en el CV, es que seas runner o vengas de ese ambiente, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos productores, publicistas, economistas. La primera parte de todo lo que es planeamiento del evento es muy acucioso y muy numérico. Nosotros tenemos que saber exactamente qué cosa es factible con el presupuesto, hacer un Gantt exacto de qué cosa va a suceder cada día y de qué manera se va a ejecutar. Entonces hay personas que son especialistas en procesos. Todo el lado administrativo es bastante, digamos, cargado. Hay un equipo bastante amplio en todo el lado administrativo y contable. Y después un equipo muy grande de todo el lado de comunicaciones, ¿no? Porque finalmente todo lo que hacemos lo tiene que respirar y vivir la comunidad. E incluso nos gusta mucho transmitir este proceso largo y riguroso a la comunidad, ¿no? Cuando vino la pandemia y estuvimos cuarenteneados y encerrados de alguna manera, hicimos muchísimas activaciones y acciones interesantes para motivar a esta comunidad que no podía salir de su casa. Entonces decíamos, ¿cuál es nuestra verdadera misión? Nuestra misión es llevar el running a donde más se necesita, ser inclusivos y mover a la comunidad, pero cuando están en sus casas, ¿cuál es nuestra misión? ¿No? Y la misión realmente seguía siendo la misma, que era mantener a nuestra comunidad motivada, en movimiento y buscando este estilo de vida maravilloso. Entonces, hicimos, por ejemplo, muchísimas cosas, creamos aplicativos digitales, fuimos el único aplicativo digital en la región que hizo carreras virtuales al 100%, donde tú podías ver desde tu casa lo que habías hecho, tenías una medalla con tu nombre, apellido, el tiempo que había salido, había un ranking y luego por delivery te mandábamos tu trofeo en el caso hayas ganado y tu medalla en caso hayas sido un participante regular. Entonces, todas las pequeñas cosas que se hacían fueron muy importantes ser comunicadas hacia la comunidad a través de nuestro equipo de comunicaciones que es bastante amplio, ¿no? Tenemos diseñadores, planners, expertos en audiovisual, etcétera. Entonces, hasta hicimos videos de cómo estábamos haciendo la medalla, que era producción local con manos peruanas para que la gente se motive. Era una medalla que eran 3 medallas que se juntaban y formaban la bandera del Perú. Entonces, eso también nos motivó mostrarlo a la comunidad. Entonces, hay mucho de la parte de comunicación para mostrar ese proceso afuera, ¿no? Alejandra, ¿dirías que cuando dices mostrar a la comunidad, te refieres a la comunidad de runners o a la comunidad peruana A en la comunidad general? en general, porque en realidad nosotros siempre pensamos en que, claro, nuestra comunidad es tiene un núcleo más cercano, que son de repente los socios, miembros de Perú Runners, que son los que todos los días se entrenan con nosotros, con su plan de entrenamiento en alguna de nuestras sedes. Luego viene nuestra comunidad siguiente, que podrían ser los socios que no son activos, que alguna vez han sido socios, que viven en otros países, etcétera. Luego tenemos a esa comunidad que corre todas nuestras carreras. Luego tenemos a la que corre
una carrera al año. Luego tenemos a los que alguna vez participan de alguna actividad nuestra. Entonces, es una comunidad que es este círculo que puede crecer, digamos, de manera infinita y que finalmente nosotros queremos llegar a el no runner, aquel runner de sofá que queremos que se pare y que haga su primer 5K, que camine su primer kilómetro, que camine su primera vuelta al parque y que se dé cuenta que eso puede ser el paso para comenzar a correr, ¿no? Entonces, finalmente lo mostramos a la comunidad que tenemos más cerca con la intención de llegar a toda la comunidad realmente, ¿no? Y hablarle a todos, ¿no? A toda la sociedad finalmente. Claro. ¿Y has buscado espacios en medios masivos, en televisión, que cuenten un poco más todo lo que estás haciendo? Sí, definitivamente siempre somos invitados y trabajamos con algunos aliados que nos ayudan a contar esa historia, a hablar de este movimiento y creemos que siempre hay una respuesta muy positiva, Claro. siempre la gente está feliz de ver lo que hacemos en diferentes canales y medios y definitivamente igual siempre está este obstáculo que es el que nosotros tratamos de pasar de cómo las personas piensan que uno tiene que aprender a correr, que uno no sabe correr, cuando en verdad todos sabemos correr, ¿no? Solo que todo empieza por el primer paso y hay que dar ese primer paso de manera progresiva. Comenzar caminando, luego correr, así como en la empresa, que comenzamos poquito de chiquito y vamos creciendo, lo mismo es en el entrenamiento y cuando uno se inicia en el running. ¿Cuáles son tus desafíos más grandes como CEO de Perú Runners? Mi desafío más grande es, yo creo, uno de ellos, y creo que es algo que he aprendido en estos últimos años a manejar y que creo que la pandemia también me ha ayudado mucho al reestructurarnos, ¿no? Nosotros éramos una empresa bastante grande a nivel de planilla, a nivel de estructura organizacional antes de la pandemia. Y con la pandemia tuvimos que reducirnos y volver a crecer. Entonces, crecimos de una manera más ordenada y de una manera que me ha encantado ver cómo evolucionamos. Entonces, mi principal reto es saber em, cuáles son las actividades de la empresa y las áreas de la empresa a las que le tengo que dedicar más tiempo. Y saber yo en mi día a día tener esa sabiduría para reconocer cuáles son las que tienen más valor que yo aporte y cuáles son las que tengo que justamente delegar y que el equipo experto se encargue de ellas, ¿no? Entonces, creo que cuando yo recién llegué a Perú Runner hace más de 10 años, por ejemplo, trataba de ser un poco más controladora o estar más encima del día a día, de la parte operativa, etcétera, de reorganizar los procesos, que creo que fue algo muy importante de hacer. Se terminó de hacer en la pandemia realmente al reducirnos y comenzar de cero de nuevo, porque los procesos han tenido que ser muy exactos, acuciosos, y ahora estamos en ese momento muy bueno respecto a procesos. Pero definitivamente la parte más importante en una industria como la nuestra, en la que el club es un área que es sostenible y que sigue creciendo y que busca aportar a la comunidad. Y las carreras son, digamos, el negocio, nuestras piernas, ¿no? El club es nuestro corazón y las carreras son nuestras piernas. Entonces, para que las carreras sigan avanzando, yo tengo que tener un muy buen balance entre esa atención al detalle para que los procesos sean y la carrera se ejecute como lo hemos imaginado, digamos, con el comité organizador de la carrera, y a la vez tener esa flexibilidad de dedicarme mucho a las relaciones públicas, a la parte comercial, a salir de la oficina, etcétera. Y es ese balance el que logra lo ideal y creo que ese es uno de mis principales retos, digamos, cómo sigo hacia el lado interno, ¿no? Y hacia el lado externo yo creo que es saber también elegir a qué cosa decirle que no, ¿no? Porque, claro, eventos de running y empresas, aliados, auspiciadores que quieren hacer cosas de running son miles. Y sobre todo ahora hay muchas ganas de hacer esto. Vemos muchos sectores que nos tocan las puertas y nos piden hacer eventos corporativos, eventos internos, actividades, etcétera. Y creo que mi reto es aprender también junto con nuestro equipo a elegir si queremos regresar a ser la organización que éramos antes con 35 o 40 eventos en el año o tener un poco menos de eventos, pero que sean más profundos, que lleguen a mayor cantidad de gente, que trabajen mejor los conceptos y que aglutinen mejor todo lo que nosotros trabajamos en un solo evento, ¿no? Entonces estamos yendo nomás por lo segundo, pero definitivamente ese es un reto importante, ¿no? Saber cuál es ese costo de oportunidad y de saber decirle no a aquellas actividades que nos distraen de nuestra verdadera misión y de nuestro verdadero foco, ¿no?
Claro, esa es una disyuntiva que tienen usualmente las empresas en crecimiento, ¿no? ¿Incrementas cobertura o incrementas profundidad, Exacto, foco o diversificación? exacto. Y Perú Runners veo que no es ajeno a esto. Y siguiendo con esas disyuntivas, ¿tú dirías que Perú Runners es una empresa familiar, es una empresa corporativa o es una empresa en transición? Yo creo que es una empresa en transición y claro, siempre está en los dos lados, ¿no? O el familiar o el corporativo. Eh, Sin embargo, yo creo que a nosotros nos gustaría quedarnos siempre ahí en el limbo, ¿no? Llegar a ser una empresa sumamente profesional. Yo creo que nosotros desde el inicio de Perú Runner siempre ese ha sido el foco. No, ¿qué sucede? En la industria deportiva nacional que está en proceso de crecimiento, que todavía no ha llegado a su madurez, en la cual hay muchísima oportunidad de hacer miles de cosas, hay mucho emprendimiento y también hay muchas cosas que se hacen de manera empírica, ¿no? Y nosotros siempre nos hemos esforzado por que en Perú las cosas se hagan de manera profesional y con muchos procesos, seguimiento de procesos, digamos, prueba y error para luego continuar con mejores procesos, ¿no? Que hemos intentado que sea escalable, que sea un modelo que funcione para luego volverlo escalable y no queremos nunca llegar a perder el sentido de empresa familiar, ¿no? No en el sentido de que quienes, digamos, lideren la organización tengan que ser de la misma familia, pero nosotros como equipo nos consideramos una familia, ¿no? Que tenemos el ADN que tenemos en común es esa pasión por correr, ¿no? Entonces, de alguna manera, es esa familia runner que queremos que siempre lidere la organización y que definitivamente, si crecemos demasiado o hacemos una escala, digamos, el tratamiento o el día a día de la empresa se pierde ese toque personal, esa mística, esa parte de familia runner, digamos, perdemos justamente nuestro mayor valor agregado, que es el que tenemos, ¿no? Que es justamente conocer a profundidad el running, tener mucho en cuenta la comunidad y la parte humana, la interacción de uno a uno, la interacción, la importancia de los detalles, de esa parte humana que creemos que es importante y que tratamos de inculcar en todos nuestros eventos, ¿no? Nuestros eventos, uno siempre es distinto al del año siguiente. Puede ser la misma carrera, la misma cantidad de personas, en la misma ruta, etcétera, pero siempre va a tener algo distinto de un año a otro, porque justamente para nosotros no es simplemente un evento, un proceso, una fábrica, sino que es algo que tiene muchísima atención a detalle. Entonces creemos que es algo que Perú Runner, por supuesto, es escalable, sigue escalando hacia el crecimiento, pero no queremos que se vuelva esa empresa, digamos, fría, que creemos que no iría, al menos con el rubro en lo que nos dedicamos, ¿no? Y en esa transición de tener una empresa cuya misión y su legado dure o perdure en el tiempo, ¿han incorporado directores externos o consejos Sí, consultivos? sí, tenemos un equipo de directores externos, de hecho, no todo el tiempo, digamos, dentro de la historia de Peruanes como empresa han estado activos, pero definitivamente siempre se han incorporado para tener miradas distintas. Los socios y miembros de Perú Runners e incluso directores de cada sede de entrenamiento que tenemos son personas pues que son directores de mineras, de diferentes rubros, del rubro financiero, abogados, publicistas, especialistas en public relations. Entonces, nos da esa cercanía que ellos tienen, son runners, ellos tienen ese amor por la institución y eso mezclado con el gran talento que tienen y lo diversos que son sus talentos, nos ayuda mucho a saber por dónde ir, ¿no? Entonces, ahí creo que este también es un foco que este año, desde el año pasado, que ya pasamos el obstáculo, digamos, de la pandemia y nos sentimos muy orgullosos de haber hecho esa transición, de haber tenido que achicarnos, pero sin embargo siempre mantenernos dando servicios a los runners, etcétera. Y en ese momento de crecimiento ha sido clave poder incorporar equipos que nos apoyen con sus diferentes puntos de vista. Si Mm, no, nos quedaríamos un poquito ciegos con pocos puntos de claro, vista y la idea justamente es una visión bastante amplia como el running nos enseña. excelente. Cuéntame, ¿te defines como una persona workaholic?
un poco. A veces en la oficina me cuentan que necesitan tirarme un librazo para que yo deje de trabajar. Creo que tengo la suerte de haber encontrado mi vocación joven. Yo tengo 37 años, pero como te comento, hace más de una década encontré mi vocación en un lugar en el que, una industria en la que se juntan justamente mis profesiones y mi pasión, que son los deportes, no solo el running, sino el deporte en general. Y eso creo que me da mucha motivación para tratar de lograr la misión que tenemos con Perú Runners, también con Fundación Flama, lo más rápido posible, ¿no? Entonces, a veces a veces me es difícil balancear ese tema, pero he aprendido a hacerlo con los años y creo que sí logro tener ese balance entre la vida personal y el trabajo. Siempre igual voy a estar trabajando en el sentido en que yo me voy de viaje y estoy viendo algo y ya estoy pensando cómo eso lo puedo utilizar para Perú Runners o cómo esa idea que acabo de ver en el metro de algún lado es una gráfica súper interesante para tal carrera, ¿no? O sea, en ese sentido siempre estoy con la mente abierta, pero por el lado de horarios, y eso sí trato de ser bastante estricta, en la oficina el horario es de 9 a 6, tenemos un almuerzo de 2 horas que también intento que todos estemos relajados y que todos salgamos temprano para ir a nuestra casa y disfrutar de la familia. Y lo mismo hago yo, ¿no? Así que esa parte de los horarios la he logrado felizmente ya domar y promover también en el equipo, por ejemplo, que juntos los sábados salgamos a correr, corramos con el grupo, etcétera. Entonces tenemos esa parte que es realmente divertirse, pasarla bien, la puedes pasar con tus amigos, con familia, y a la vez de algún modo es una parte interesante de mi trabajo porque igual estoy en contacto con la comunidad y me sigo inspirando de ellos, que son los que me inspiran para seguir construyendo cosas en los eventos y en las otras actividades. Oye, Alejandra, hay una pregunta un poquito personal. ¿Sí? ¿Puedes correr las maratones que organizas? Eso es difícil. Mira, eh, en realidad algunas carreras, yo elijo algunas carreras que son mis favoritas y que me gusta correrlas. Entonces, por ejemplo, la Vuelta a San Isidro es una de mis carreras favoritas del año, es una carrera que hacemos hacia Navidad y es una carrera que en los años que se hizo, bueno, son más de 20 años de carrera, y ya pues los varios años que tenía la misma ruta, partía del mismo lugar, teníamos el proceso súper definido, ya todos nos sabíamos de memoria cómo hacer ese evento, era una de las carreras que yo me podía dar el lujo de organizar, salir, ir a la partida a correr y luego regresar y continuar con la organización, ¿no? Entonces, esa es una de ellas, por ejemplo. La maratón de Lima. La Maratón de Lima no, la Maratón de Lima el año pasado, de hecho, fue la primera vez que Adidas nos encargó hacer la maratón, así que definitivamente nosotros cambiamos totalmente el foco de esa carrera, la cambiamos de distrito, le cambiamos la ruta, le cambiamos el concepto, tratamos de trabajar un tema mucho más urbano. Entonces, la primera vez que se hace un evento, ahí sí es como el proceso de una fábrica y nosotros tratamos de que sea como un reloj suizo, ¿no? Entonces tiene que funcionar todo exactamente. Nosotros tenemos un documento que es el minuto a minuto de la carrera y es desde el inicio de las 4 de la mañana que comienzan a llegar diversos equipos de producción para hacer diferentes temas hasta el último minuto que el animador dice muchas gracias, se acabó el evento, ¿no? Entonces, ese minuto a minuto, el director de la carrera, que en este caso en la Lima 42K soy la directora, tiene que ejecutar, obviamente a través también de su equipo, pero tengo que encargarme de que se cumpla tal cual, ¿no? Y definitivamente la primera vez que cambiamos de lugar, cambiamos de ruta, hacemos que todo funcione, imposible, ¿no? Yo estoy esperando que en unos 3, 4 años ya pueda correr esa carrera, de repente no la 42, pero puedo correr la distancia menor y regresar temprano. Y otra que también hago lo mismo es la media maratón de Lima, que es una carrera que también funciona muy bien, el equipo la conoce mucho y ahí sí intento hacer una media maratón al año que es dentro de las que organizamos, ¿no? Pero es difícil, es cuestión, ahí siempre hay un dilema previo de indecisión, dependiendo cómo se trata el equipo y Claro. si hay novedades, cambios de ruta, si hay muchos cambios, imposible. Me imagino. Te deja un poquito con el corazón partido. No la organizas, pero no la disfrutas. Estás con el estrés. También hay algo bonito cuando uno lo organiza y no la corre, ve otras cosas que no ves cuando estás corriendo, ¿no? Entonces, en ambos casos es un dilema. ¿Cómo pasamos a la fundación, Alejandra? Bueno, la fundación fue un giro interesante. De hecho, dentro de Perú Runners, nosotros
mi hermana también trabajó un tiempo en Perú Runners y creamos una sede que se llamaba Perú Runners Women. Nos dábamos cuenta cuando ya analizábamos la data, porque eso fue también una de las cosas que me gustó insertar dentro de Perú Runners, que era tomar decisiones basado en datos, ¿no? Entonces, realmente analizar la data de quiénes eran los miembros que se inscribían, quiénes eran los leads que teníamos y cuál era el ratio de conversión de esos leads, etcétera. Y lo que sucedía es que el ratio de conversión de leads de mujeres que pedían información y se terminaban inscribiendo era menor que el de hombres. Y luego el ratio de conversión Significativamente. significativamente. No recuerdo en esas épocas cuánto era, pero era así una gran diferencia. Y hay otro ratio de conversión que tenemos en los clubes de running, que es cuando que es como en los gimnasios, uno ya se inscribe, pero luego no vas. Yeah. Ese ratio también era, en mujeres creo que era 10% comparado con los hombres, era una locura. Entonces decíamos, ¿qué hace que las mujeres no vengan? O sea, primero preguntan, se terminan inscribiendo y no llegan. Comenzamos a indagar y nos decían, no, lo que pasa es que todavía no estoy lista, no estoy preparada, estoy entrenando por mi cuenta, pero para eso has pagado, para que nosotros te podamos Ayudar, desde claro. cero. Además, hay desde caminantes hasta maratonistas, ¿no? Podemos ayudarte desde cero. Entonces creamos esta sede, pues sumamente enriquecedor escuchar a esas mujeres cómo llegaban y te contaban que las razones por las que no llegaban antes era porque pensaban que de repente se iban a quedar atrás, que la vestimenta no iba a ser correcta, que las iban a mirar, que no sé qué, una serie de barreras interesantes que son barreras y stoppers para mujeres en participar en el running y en los deportes en general, además de otras barreras, ¿no? ¿A todo nivel social o se concentraban más abajo? En realidad, mira, hay algunas barreras, por ejemplo, en niveles sociales y socioeconómicos más bajos, las barreras para practicar deporte y running en general, o destinar un tiempo del día a practicar el deporte como ocio, son mayores en las mujeres porque la mujer tiene mayor carga doméstica, porque las hijas tienen mayor carga de ayudar a la mamá en el hogar, ¿no? Porque el tema de violencia hace que los padres no quieran que las hijas de repente eh, crucen la ciudad para llegar al lugar a hacer deporte, etc. Entonces ahí hay muchas barreras de eso, pero también hay muchas barreras internas que esas sí son en todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, con esa óptica me quedé pensando qué cosa podía hacer y tuve la suerte de ganar una beca para un programa muy lindo que se llama Global Sports Mentoring Program, que lo promueve el gobierno de Estados Unidos, junto con ESPN Women y la Universidad de Tennessee. Entonces es un curso donde tú aprendes en la universidad, a la vez haces un internship en una empresa, a mí me tocó hacer un internship en Under Armour en Baltimore, y luego vas a diferentes congresos, etcétera, y tienes que regresar a tu país, son 15 mujeres que nos eligen en todo el mundo, y tienes que regresar a tu país con un plan de acción para impactar en temas de mujer y deporte a la vuelta. Entonces yo pensaba siempre en hacerlo al running, y cuando estuve allá me di cuenta, de hecho desarrollé todo un plan relacionado a esto con Perú Runners, pero ya pocos días antes, cuando ya me tocaba mi presentación final, dije, no, esto tiene que ir más allá del running, es algo que involucra a todos los deportes porque las barreras al running son las mismas que hacen que las niñas no practiquen fútbol o no practiquen otros deportes que son de temas dominados por hombres, etc., ¿no? Entonces, es así que regreso y decido crear Flama, Fundación Flama, en el 2017, y en el 2019 la constituyo junto con mi cofundadora Alexia Polis, que me dio la fuerza para poder hacerlo juntas, y nace, tiene pocos meses de nacimiento y llega la pandemia, ¿no? Entonces ahí nos adaptamos, hicimos muchas actividades virtuales, etcétera, y lo que quiere Flama es, la razón por la que existe es para que más niñas y mujeres se involucren en el deporte, ¿no? Es derribar esas barreras que te comentaba que hacen que las niñas y mujeres estemos más lejos del deporte que los hombres, ¿no? Hay muchísima data que muestra cómo en la adolescencia las niñas abandonan el deporte mucho más que los niños. Las mujeres de por sí hacen menos deporte que los hombres en el Perú. En el Perú somos 2/3 sedentarios. Solamente un tercio del Perú se mueve, digamos, en cuanto a ejercicio físico en la semana. Y de esos 2/3 que somos sedentarios, el 70% es mujer. Lo cual quiere decir prácticamente que todos los que no se mueven en el Perú son mujeres, ¿no? ¿Y esa estadística es similar a otros países de Latinoamérica o es un rezago de Perú? Similar. Okay. En algunos casos y algunos datos específicos varía,
pero es similar no solo en la región, sino en el mundo. ¿Y si lo comparas con Estados Unidos o un país desarrollado? En Estados Unidos hacen más deporte hasta en la universidad, por ejemplo. En el colegio, en el Perú lo dejan cuando salen del colegio, e incluso antes, Ujú. ¿no? En Estados Unidos sí hay mucho más promoción del deporte universitario, eso ayuda. Sin embargo, luego de eso también hay más hombres practicando deporte. Claro. ¿Y qué está haciendo la fundación para Entonces, impactar positivamente? Flama son dos cosas. Por un lado, tiene actividades propias que ayudan a romper estereotipos, ayudan a incluir a niñas que no pueden acceder a esto por temas económicos u otras barreras, etcétera, y ayuda a comunicar a la sociedad con estos eventos propios. Son eventos disruptivos, interesantes, que ayudan a comunicar esta data, ¿no? Por ejemplo, hacemos un evento que se llama Flama Surf, que es traer a niñas a su primera clase de surf y que pasen por todo un proceso muy interesante que se llama Surf Therapy, para que justamente se lleven diferentes lecciones de esa sesión y nos cuenten si se han sentido empoderadas o no, para que la sociedad con eso entienda que realmente el deporte es una herramienta que es catalizadora y generadora de cambio y que empodera, ¿no? Entonces, cuando hicimos esto, nosotros coordinamos con diversas organizaciones, con profesores, etcétera, voluntarios, muy lindo, lo hicimos en la playa de Agua Dulce, trajimos 15 niñas que iban a tener su primera clase de surf. Ellas nunca se hubieran imaginado tener una clase de surf privada, etcétera, pero lo que realmente ellas estaban viviendo, y nosotros no lo sabíamos hasta ese día, era que era la primera vez que iban a ver el mar. O sea, estas niñas se bajaron del bus y el 90%, y son niñas limeñas que tenían entre 12 y 13 años, no habían visto el mar nunca. ¿En serio? Y se bajaron y se quedaron, se demoraron en bajarse del bus y nosotros no podíamos creer lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, realmente, así como el mar tiene ese poder transformador, el surf tiene ese poder transformador, el deporte lo tiene en general. Entonces, hacemos ese tipo de actividades y en paralelo asesoramos a diferentes organizaciones que ya trabajan con temas de mujer o con temas de deporte para que utilicen el deporte con la mujer como un tema de catalizador y como una herramienta de cambio, ¿no? 9 de cada 10 mujeres de niveles altos de ejecutivos en Estados Unidos, dentro de las Fortune 500 en Estados Unidos, dice que hace deporte y que haber hecho deporte en la vida las ha ayudado a llegar a ese nivel de liderazgo en el que están en esas empresas, ¿no? Entonces, si te pones a pensar que las niñas y las mujeres estén perdiendo de la posibilidad del deporte, hace que finalmente eso también impacte al mundo laboral y al mundo corporativo. O sea, esa data y esas brechas que hay en el mundo corporativo también se reflejan en el running, se reflejan en la sociedad y lo que sucede en el deporte, también esos cambios positivos que se pueden realizar pueden también mejorar y cambiar la data de las brechas que suceden en el mundo corporativo, ¿no? Así que eso es algo interesante y de hecho Flama se unió a Peru Runners la semana pasada en una carrera que se llamó Más Mujeres en Meta, en la que tratamos justamente ese tema, que tratar de poner a más niñas y mujeres en la línea de meta, en la línea de partida, hablando del running como una analogía realmente de la vida y de lo que sucede en la sociedad. Y se involucraron muchísimas empresas y muchísimas entidades del rubro corporativo a justamente traer equipos para que participen en esta carrera y fue un espacio de conversación, fue un espacio donde hubo un panel y se habló de este tema de las brechas y de cómo se puede mejorar, de cómo el deporte empodera y el deporte puede realmente ayudar a mejorar estos números y se habló de los diferentes obstáculos que debemos pasar y desde un lado positivo, ¿no? No desde el lado justamente de solamente hablar de la data y esperar que alguien más se encargue, sino de proponer al deporte como un catalizador de cambio. Entonces, ese tipo de acciones hace Flama y tenemos varios proyectos muy interesantes en los años que se vienen. Qué interesante, Alejandra. Y cuéntame, esa capacidad que te da el deporte a vencer tus propias barreras, ¿no? A superar frustraciones que tienes tanto cuando entrenas como cuando lo practicas, y la disciplina necesaria para vivir una vida deportista, Ujú. ¿cómo te han ayudado en la vida empresarial? Mira, yo creo que así como te comentaba que tengo la suerte de haber encontrado mi vocación en esta industria deportiva, que descubrí, que no sabía que habían tantas posibilidades y que me pareció maravillosa y que llegué así, me cayó como anillo al dedo, de la misma forma llegué con sorpresa, porque es algo que de repente no lo había pensado nunca, porque al siempre haber sido deportista, siempre he sido muy de aprovechar mis oportunidades, no pensar si hay un hombre, si hay mujer, si somos más mujeres, más hombres. Eso nunca ha sido como algo, no lo había hecho muy consciente, pero llegué en una industria en la que yo entraba a reuniones y todos eran hombres.
y yo. O sea, 20 hombres y yo en una mesa, ¿no? Llegaba, y eso fue durante todos los primeros años algo que incluso tampoco lo hacía tan consciente, pero decía, wow, ¿no? Y creo que haber hecho deporte y esas herramientas que me dio el deporte, como tú dices, además la disciplina, la capacidad de trabajar en equipo, de pasar obstáculos, me dieron esa fuerza para saber que yo lo que tenía que ofrecer lo tenía ahí, que todos los que estábamos en la industria deportiva éramos aliados, que era la manera de trabajar en conjunto para llegar todos a nuestras metas. Y creo que si no hubiera sido maratonista y deportista, tal vez no hubiera tenido tanta fuerza para liderar, digamos, con autenticidad en este mundo que es prioritariamente masculino, ¿no? Mayoritariamente masculino. Entonces, creo que sí, me dio esa capacidad de mostrarme tal como soy, de liderar como soy y de sentirme orgullosa de eso y en los momentos en los que a veces hay cierta dificultad, porque a veces lo hay, ¿no? Llegar y que pues todos sean hombres y tu mujer, a veces su punto de vista les es difícil entenderlo, pero creo que esa herramienta del deporte me ayudó a que justamente podamos todos actuar como equipo y saber siempre trabajar en equipo con quien sea que esté en la mesa al frente, ¿no? De acuerdo. Como te comentaba, muchas personas en nuestra audiencia o son gerentes en camino a convertirse en gerentes generales o líderes de su organización, o hay muchos también que están emprendiendo, empezando negocios nuevos. Con tu trayectoria, ¿qué recomendarías? ¿Qué les recomendarías a estas personas? Mira, en realidad, por ejemplo, pensando en el lado de los emprendimientos y emprendedores, creo que algo importante es saber poner en prioridad qué cosa es lo urgente y lo importante, ¿no? De diferenciar entre las cosas urgentes y las cosas importantes. A veces cuando uno emprende, cree que todo es urgente y eso agota a tu equipo, ¿no? Entonces creo que es importante priorizar eso y saber qué cosa es lo importante y que lo vamos a hacer a lo largo del año y qué cosa es lo urgente que sí es necesario que se haga ahora. Por otro lado, la capacidad de delegar, que creo que es en ambos casos, tanto cuando uno ya lidera equipos, es gerente o cuando está comenzando con emprendimientos, la capacidad de confiar y encontrar los talentos en tu equipo para saber con confianza delegar aquellas cosas en las manos correctas, ¿no? Eso creo que es desde el que inicia hasta el que tiene muchos, digamos, grandes equipos a cargo. Eh, y por otro lado, el tema de los quick wins, ¿no? A mí me gusta mucho siempre innovar y nosotros desde Perú Runners y desde Flama creamos muchas cosas, ¿no? Parimos diferentes proyectos, hijos, novedades todo el tiempo. Entonces, es importante también, así como hay cosas urgentes y hay cosas importantes, dentro de las urgentes, tener en cuenta qué cosa puede ser nuestro quick win, ¿no? Aquella cosa que va a tener impacto que va a ser, puede ser un piloto de repente para un proyecto que nosotros estemos haciendo, para poder testear el camino, que nos puede servir como test, nos puede servir además como algo que desde un inicio ya es exitoso y nos permite como tantear las aguas de cómo está el tema. El quick win puede que sea quick win, puede que no, ahí saber determinar que no lo fue o sí lo fue y aprovechar eso para comunicar, ¿no? Comunicar, 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 creo que es muy importante porque si tienes un pequeño win, pero luego no lo comunicas, entonces es como si no hubiera existido, ¿no? Entonces, Claro. esa comunicación de los quick wins ayuda mucho a formar la personalidad de la marca, la personalidad de tu empresa, de tu organización, y te puede ayudar a hacer esos pequeños peldaños que te impulsan a seguir creciendo. Excelente, la verdad que maravillosa tu capacidad de síntesis, ¿no? Foco, perseverancia, quick wins y harta comunicación para fortalecer la marca. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que ha sido un gusto, ha sido muy inspirador compartir este momento contigo. Muchas gracias, he disfrutado mucho la conversación y se los agradezco y los felicito también por estos espacios. Gracias.